¿Qué tal? Buenos días. Dos pasos, dos puntos de entrada a la Franja de Gaza concentran la atención esta mañana. El paso de Rafah al sur, el único por el que se va a permitir la entrada de suministros y ayuda humanitaria. Y la frontera norte por donde será la incursión terrestre del ejército de Israel en cualquier momento. El ejército busca acabar con terroristas de Hamás, pero a nadie se le escapa que un escenario de guerra se cobraría la vida de muchos inocentes. We welcome Israel's announcement yesterday that it will not block the entry of water, food and medicines into Gaza from Egypt. Los bombardeos selectivos de Israel ya suman un centenar, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, donde los palestinos denuncian la muerte de 13 personas. En la frontera egipcia, cientos de camiones permanecen a la espera de que el gobierno egipcio y el israelí den luz verde a su entrada en la franja, donde la situación es límite para más de 2 millones de personas, sin luz, sin apenas agua corriente y con escasez de alimentos, mientras sigue sin saberse nada de los casi 200 rehenes capturados por Hamás en el ataque a Israel que causó más de 1.400 muertos. La ayuda humanitaria continúa sin entrar en Gaza y las últimas noticias indican que no lo harán por lo menos hasta mañana sábado. Unas 3.000 toneladas están esperando en el lado egipcio la apertura del paso de Rafah. El gobierno israelí accedió a permitir la entrada de esa ayuda, dejando claro, eso sí, que no abriría los pasos bajo su control y cualquier envío debía realizarse a través de ahí, de Rafah en Egipto. Esta ayuda es especialmente necesaria desde que Israel cortase los suministros, dejando a la población sin agua, electricidad ni combustible. Más de un centenar de camiones esperan en la frontera de Rafah, pero solo una veintena podrán pasar. La ayuda médica está cargada y lista para llegar a Gaza, afirman desde la Organización Mundial de la Salud. Este voluntario egipcio espera pacientemente su turno, dice que no se irán hasta que la ayuda pase a Gaza. Una asistencia demasiado limitada para una población al límite. No hay agua, alimentos ni medicamentos. Algunos hospitales ya operan con linternas y la anestesia también empieza a escasear. La ONU, por su parte, pide agilidad, pero los tiempos de la diplomacia son otros. Su secretario general, Antonio Guterres, pide un alto al fuego inmediato. I'm calling for an immediate humanitarian ceasefire. En Gaza, los ataques, más de 100 en la última noche, se siguen cobrando víctimas. Al menos 21 palestinos han muerto y 79 están heridos tras un bombardeo israelí contra 6 edificios residenciales en el sur de la franja. Abatido, este médico palestino sostiene en brazos a su nieto. El pequeño acaba de fallecer después de que varios misiles impactaran de lleno contra el campamento de refugiados de Nuseirat. Familias enteras escriben los nombres de los niños en sus brazos para identificarlos en el caso de que mueran víctimas de la guerra. Terribles imágenes. Bueno, uno de esos cargamentos esperando entrar en la franja de Gaza procede de Venezuela. Fíjense, hasta Venezuela está enviando ayuda humanitaria. Ha enviado 30 toneladas de ayuda que serán repartidas por la Media Luna Roja. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que habló por teléfono con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sobre la situación en Gaza y presionó para que se estableciera un corredor de ayuda humanitaria. La ayuda contiene alimentos no perecederos, agua, botiquines de primeros auxilios y plantas de energía. Israel continúa atacando Gaza por el aire, pero sin hacer la incursión terrestre que se espera para cualquier momento. Asegura que más de 100 objetivos de la organización terrorista han sido derrotados esta madrugada. El ministro de Defensa israelí se desplazó hasta el lugar para hablar directamente y arengar a sus tropas. También el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Reunión en la frontera de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se reunía con las tropas de infantería, asegurándoles que pronto verán el enclave palestino desde adentro y sugirió que podría estar acercándose una invasión terrestre. Israel continúa atacando de forma aérea Gaza. Responde así al atentado más mortífero en sus 75 años de historia, en el que promete aniquilar a Hamás, poniendo a toda la franja bajo un asedio total. Más de 100 objetivos de las organizaciones terroristas han sido alcanzados por las fuerzas de defensa israelíes, quienes aseguran haber destruido esta madrugada pozos de túneles, almacenes con municiones y decenas de cuarteles generales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel asestará duros golpes a sus enemigos. Las autoridades de Gaza dicen que más de 3.500 personas han muerto, una cuarta parte de ellas niños, y más de 12.000 han resultado heridas desde que Israel comenzó a llevar a cabo ataques aéreos en toda la franja de Gaza. Pero ya decíamos antes que es muy difícil seleccionar los ataques hasta el punto de no afectar a la población civil que está sufriendo, la que más probablemente esta situación. Hablamos con Raquel Martí, es directora ejecutiva de UNRWA, España, que es la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy estamos pendientes de los palestinos dentro de la franja, pero ¿cuántos en calidad de refugiados hay? Pues de 2.200.000 personas que hay en Gaza, 1.400.000 son refugiados de Palestina. ¿En qué zonas están? ¿Solo en la franja de Gaza o se reparten por otros territorios? No, estos son los datos única y exclusivamente de la franja de Gaza. En el resto de las áreas donde nosotros trabajamos, que incluye Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Siria, Jordania y Líbano, hay además en total 6 millones de personas, incluyendo Gaza. Trabajar en zona de guerra, Raquel, es jugarse la vida. ¿Cómo lo están llevando los trabajadores de la agencia para la que usted trabaja? Pues mire, nos acaban de comunicar que 2 compañeros más han muerto bajo las bombas israelíes. El número se eleva ya a 16 de nuestros compañeros que han perdido la vida. Son médicos, son maestros, son logistas, son celadores de nuestras escuelas. Tenemos también a cientos de ellos de los que no tenemos noticias desde que se produjo el desplazamiento desde el norte hacia el sur de la Franja de Gaza. Muchos de ellos han perdido sus hogares, se encuentran desplazados, muchos de ellos incluso acogidos dentro de nuestras escuelas, y la mayoría de ellos están perdiendo a seres queridos, a vecinos, amigos, y la situación es realmente dura. Bueno, pues déjeme decirte que lo lamentamos desde aquí, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tienen unos identificadores? ¿No se respeta su condición neutral? Mira, ahora mismo dentro de la Franja de Gaza no hay ningún lugar seguro, ni para la población civil ni para el personal humanitario. Desde que empezó la ofensiva, nuestros colegios donde hay personas refugiadas, en estos momentos tenemos 500.000 de personas, en su mayoría son mujeres y niños. En 4 ocasiones nuestros colegios han recibido impactos directos o indirectos y han fallecido 8 personas acogidas en nuestras escuelas y ha habido más de 100 heridos. Incluso nuestras oficinas en el norte de la Franja de Gaza, antes de que Israel llamara diciéndonos que nuestras oficinas dejaban de ser un lugar seguro y por tanto nos decían que nos teníamos que desplazar, pues antes de eso ya recibieron los impactos de los bombardeos y hubo muchísimos daños en la infraestructura de nuestras oficinas. Mire usted, se están bombardeando todo tipo de infraestructuras civiles, hospitales, las redes de saneamiento, las redes de abastecimiento de aguas. Esta mañana nos llegaban noticias de una iglesia cristiana donde también había personas refugiadas, escuelas, universidades, todo tipo de infraestructuras. Nuestras escuelas y todas las infraestructuras de Naciones Unidas están señalizadas. Tienen la bandera de Naciones Unidas, están pintadas de los colores estándar de Naciones Unidas, el azul y el blanco. Nuestros nombres de Naciones Unidas están pintados en los tejados para que se vea bien desde el aire y además les damos todos los días las coordenadas al ejército israelí para que no haya ninguna acción de error.
Entonces el ejército israelí no está haciendo una selección de objetivos solo contra los terroristas de Hamas. Están atacando otros que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Bueno, yo no le puedo decir lo que están haciendo el ejército israelí, yo le puedo decir lo que está pasando en el terreno y lo que estamos viendo en el terreno. Se ha destruido el 30% de los hogares en la Franja de Gaza. Hay unas 12.000 casas completamente arrasadas, hay 9.000 que ya son inhabitables y hay además 120.000 dañadas. Y aparte de esto hay escuelas, hospitales, ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. El grado de destrucción es masivo y el número de personas civiles que han fallecido es enorme. De hecho, es el 60% más de la escalada más mortífera que ha habido en los últimos años, que fue la del 2014. En el 2014 hubo 2.200 personas, ahora llevamos 3.800 y 1.500 son niños. Pero es que además hay 1.000 personas desaparecidas bajo los escombros y lo que nos indican las informaciones locales es que la mitad de esos desaparecidos, es decir, 500, son niños y niñas. Están llegando a los hospitales cada minuto cientos de personas. Llegan los niños y las niñas solos porque han sobrevivido, han sido los únicos que han sobrevivido a un bombardeo y toda su familia está muerta y les han podido rescatar y están ahora mismo solos en los hospitales. No hay suficientes médicos, ni enfermeros, ni personal sanitario que pueda atender a la cantidad de heridos que están llegando. Se les están acabando todos los suministros, el personal sanitario está exhausto. Han tenido que instalar tiendas de campaña en los exteriores de los hospitales porque ya no caben más heridos dentro de los hospitales. Es un panorama absolutamente dantesco lo que estamos viendo dentro de la Franja de Gaza. Seguimos desde Naciones Unidas, desde UNRWA, continuamos haciendo un llamamiento internacional para que levanten el bloqueo de Gaza, para que nos permitan entrar la ayuda humanitaria, incluyendo el combustible, que es absolutamente necesario para poder bombear agua. Y estamos pidiendo que se creen corredores humanitarios seguros, tanto para distribuir la ayuda humanitaria en el sur como en el norte, y corredores seguros para el personal humanitario, porque, repetimos, ni los civiles ni el personal humanitario pueden ser objetivos. Bueno, pues Raquel nos ha hecho una descripción perfecta, terrible, pero muy gráfica de lo que está sucediendo en este lugar. Esperemos que se abra por lo menos ese corredor humanitario ya con el sur. Estamos a la espera de eso, aunque ya dicen que hasta mañana, como muy pronto, no será. Sí. Gracias, Raquel, por atendernos y a seguir con ese trabajo inmenso que están haciendo. Gracias, buenos días. A ustedes, buenos días. Bueno, pues esta es la situación que ahora mismo se vive en la Franja de Gaza, según testigos que están allí en esta zona, estas ONGs de la ONU, precisamente, para los refugiados palestinos. El mundo sigue protestando por los ataques a Gaza. Miles de ciudadanos han vuelto a tomar partido en el conflicto en las calles. La crispación entre ambas posturas, la israelí, la palestina, ha provocado que en República Dominicana y Francia llegaran incluso las manos. Las manifestaciones ciudadanas en protesta por los ataques en la Franja de Gaza se están replicando por todo el mundo. En República Dominicana, grupos de ambos bandos han llegado a las manos por defender su postura. La paz tampoco ha reinado en París. En la Ciudad de la Luz, un grupo de manifestantes palestinos se enfrentó a la policía cuando las fuerzas de seguridad trató de dispersarlos. Al otro lado del Atlántico, en Nueva York, cientos de personas han tomado las calles para exigir la liberación de los rehenes tomados por Hamas. Esta estadounidense explica que se debe hacer justicia y añade que la violencia no conduce a ninguna parte. Y entre tanta guerra, aplausos en un ejemplo de concordia que conmueve al mundo. En la capital de Bélgica, Bruselas, árabes y judíos se han fundido en un sentido abrazo para sellar la paz. Todos los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea han acordado que los Estados miembros examinen mejor a los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a nuestras fronteras
y agilizar los procesos de expulsión de aquellos que consideran un riesgo para la seguridad. Se decidió ayer en Luxemburgo tras los ataques mortales en Bruselas y Francia. El ministro de Interior español ha condenado también la violencia en Oriente Próximo. Nuestra condena a los ataques terroristas de Hamás, al derecho de Israel a defenderse y siempre bajo el paraguas de la legislación internacional humanitaria. Bueno, con la guerra de Ucrania en marcha, Estados Unidos no quería involucrarse en otro conflicto, pero al final lo ha tenido que hacer de lleno en este. Su presidente Joe Biden va a pedir un paquete de ayudas de emergencia para Ucrania y para Israel. Unas ayudas sin precedentes con las que quiere mantener a las tropas estadounidenses, asegura, fuera de los conflictos. Los americanos no querían tomar partido, pero a bordo del avión presidencial y después de visitar Israel, Joe Biden apuntaba a los miembros de Hamás como los autores del ataque al hospital en Gaza. Nuestro Departamento de Defensa dice que es muy poco probable que fuera Israel. Mire, tampoco estoy sugiriendo que jamás lo haya hecho deliberadamente. Horas después, en un escenario mucho más formal, el despacho Oval, y en un discurso guionizado, pediré al Congreso la aprobación de un paquete de ayudas de emergencias para Ucrania e Israel que no tendrá precedentes. Biden insistía en que estas ayudas mantendrán a las tropas estadounidenses fuera de los conflictos. Ayudas que podrían llegar a los 100.000 millones de dólares, unos 94.000 millones de euros, de los que 60.000 serían para Ucrania y entre 10.000 y 20.000 para Israel. El resto iría a la lucha contra la inmigración ilegal, algo que también preocupa a Biden. De momento es una petición porque, aunque no lo diga, es cierto que el Congreso lleva paralizado 2 semanas por las divisiones internas políticas entre los republicanos y estas divisiones podrían dejar esta petición en una mera declaración de intenciones. Por cierto, las últimas noticias sobre el frente de Ucrania indican que este país ha logrado liberar Pischanivka, una región de la provincia de Jersón, habiendo cruzado el río Dnieper, hasta ahora controlado íntegramente por Rusia. Sin embargo, según la agencia rusa de noticias TASS, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia asegura que sus tropas siguen cumpliendo con su objetivo. Hoy mantenían una conversación en el centro de mando militar en Rostov. Por su parte, Zelensky ha agradecido a Estados Unidos el apoyo que le ha brindado en las últimas horas con misiles de largo alcance. El presidente ucraniano ha descrito la ayuda norteamericana como la de un aliado. Bueno, y en este momento, en Las Palmas de Gran Canaria, hay un encuentro de las regiones ultraperiféricas para abordar las líneas políticas que incentiven la buena vecindad entre las 9 regiones con los países de este entorno desde su perspectiva europea. Nos lo cuenta Rubén Castellano. Rubén. Canarias ha propuesto en esta reunión de trabajo con otros gobiernos de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea tratar la periferia como una oportunidad política para relacionarse con los países próximos a ellas. Recientemente un informe económico mantiene a Canarias su liderazgo con respecto al resto de las 8 regiones ultraperiféricas en cuanto al PIB, pero baja al 6º puesto en cuanto al PIB per cápita. Esto supone que cada canario recibe un 38% menos que un ciudadano medio de la Unión Europea. De ahí la importancia de esta reunión para tratar líneas de actuación conjunta para asemejarse políticamente las RUP y económicamente al resto de la Unión Europea. Y estas últimas estadísticas sí han sido, la verdad, que deben de ser un punto de inflexión en nuestras reflexiones sobre el futuro de Canarias. Nosotros tenemos que explorar todas aquellas posibles ventajas de estrategia de desarrollo para nuestras islas y una de ellas nuestro entorno geográfico. Bueno, y no cesan la llegada de embarcaciones a las costas canarias. Esta mañana un nuevo cayuco con 148 personas a bordo ha sido auxiliada y trasladada, y lo ven, hasta el muelle de la Restinga, todos en buen estado de salud. La verdad es que llama la atención el tamaño de estas embarcaciones para llevar, claro, casi 150 personas a bordo. Tienen que ser muy, muy grandes, ahí lo ven. Estas llegadas están produciendo otro efecto. Hoy se ha producido un incidente porque una concejal del municipio del Pinar ha tratado de impedir el traslado de estas embarcaciones al lugar donde están siendo almacenadas. María Fernández, cuéntanos qué ha pasado.
Así es, Roberto, aquí en la espalda vemos esta imagen, 2 coches se han puesto justo en la entrada de esta pista. Vamos a ponerles en antecedentes. Hoy Puertos Canarios tenía que llevar a esta zona llamada Arenas Blancas, aquí en la Restinga, todas las pateras de fibra. Se supone que es una medida provisional, pero una de ellas, la concejala y también un vecino han puesto sus coches aquí para que ese camión que trasladaba una patera no pasara por esta pista. ¿Qué tal, Magali? Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué has puesto el vehículo interrumpiendo el paso? Porque entendemos que no es una medida temporal, dado que ya hace más de 2 meses que están acumulándose las pateras de fibra. En la isla del Hierro no se puede dar tratamiento, sino tienen que ser desplazadas a Tenerife para que un gestor autorizado las deshaga. Entonces, ¿por qué eso no se ha hecho? ¿Por qué no se empieza a hacer ya? Y si es cuestión de dinero, pues Puertos Canarios que le reclame ese dinero al gobierno de Canarias o al Estado. Pero al fin y al cabo, aunque la llevamos para otro sitio, vamos a seguir teniendo el mismo problema. El tratamiento no se da en la isla del Hierro, se da en Tenerife. Es una zona de baño, ¿no? Muy conocida aquí en la Restinga. Sí, claro, además de coincidir que está en una zona de baño, pero a lo mejor podemos encontrar otro lugar para desplazarlo, pero al fin y al cabo vamos a tener, a medio y largo plazo, vamos a tener el mismo problema en otro lugar, que a lo mejor está menos escondido, está más escondido, no está visible con una zona de baño, pero que va a seguir acarreando un problema en la isla del Hierro. Si es cuestión de financiación, pues que se pida. Gracias, Magali. Bueno, vemos muchos vecinos que se han acercado también hasta aquí, hasta la zona, para protestar por este hecho. No quiere que se trasladen esas pateras de fibra aquí a la zona de Arenas Blancas. Jesús es uno de ellos. Jesús, el otro vehículo es tuyo. ¿Qué te han dicho? Nada, los guardias han tomado, pues bueno, han hecho su trabajo, han tomado parte de lo que hay ahí. Nos han dicho que nos iban a denunciar por tener los vehículos ahí aparcados, con 200 euros, por cierto. Y nada, yo como vecino pues tenemos un problema grave con esto de la inmigración. Ya no solo tenemos una montaña de pateras allí, tenemos un problema gordo en lo que es el muelle, en lo que son los servicios a los pescadores, a los buceadores. Es un problema gravísimo, pero ahora el problema lo quieren trasladar a la playa de Arenas Blancas. O sea, no entendemos nada, porque Puertos Canarios no busca otra solución, sino la solución es quitar los cayucos rotos allí y tirarlos aquí en la playa de Arenas Blancas. O sea, no entendemos nada, no sabemos por qué se toman estas medidas. Gracias, Jesús. Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con Puertos Canarios y en principio lo que nos dicen es que es una medida provisional, pero de momento pues algunos vecinos y como decíamos la concejala pues han puesto sus vehículos aquí para de momento prohibir ese paso a los camiones que van a trasladar las pateras a esta zona. Bueno, pues es parte de las tensiones que ya vemos que está provocando esta llegada masiva de migrantes desde hace ya varias semanas a la isla del Hierro. Manuel Capa es miembro del sindicato mayoritario en salvamento marítimo y ha denunciado en el programa Buenos Días Canarias que la Salvamar de Tenerife se le ha ordenado en ocasiones no atracar hasta que atraca antes el ferry de pasajeros. También ha dicho que la alcaldesa de Mogán presiona para que no lleven embarcaciones a su municipio. Distintas ocasiones se le ha pedido al barco que se quede esperando en la bocana junto al cayuco, con el cayuco, y que no entren a puerto. Entendemos que es para que no se vea por parte del turismo. Podrá proponer a las distintas autoridades marítimas y portuarias que no quiere que los barcos de salvamento atraquen en Mogán, pero no es una decisión de la alcaldesa, no es competencia. Manuel Barroso, jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. Vamos a preguntarle a él por estas denuncias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vayamos con la primera, que no tenemos mucho tiempo. ¿Es cierto que no se deja pasar a estas embarcaciones la Salvamar hasta que pase el ferry para evitar que lo vean los pasajeros? A ver, poner sobre la mesa que es para que no lo vean las personas, bueno, pues no nos parece, ¿no?, que sea lo oportuno, ¿no? Tenemos que ver el tipo de puerto, las dimensiones del puerto. Ya decimos que esto que es un tema de coordinación de un puerto que tiene su propia vida con entrada y salida de buques y que de alguna forma lo que se pretende es una coordinación con el puerto, con las autoridades en tierra para poder darle la mejor atención posible una vez nosotros atracamos. Es decir, que de alguna manera el poner sobre la mesa en el que estas, entre comillas, demoras, hablemos mejor de coordinación y de alguna forma no se hacen para que la gente no lo vea, sino todo lo contrario, es para poder dar esa asistencia a las personas con todo ese personal en tierra una vez nosotros llegamos a puerto.
O sea, ustedes esperan a que entre el ferry en principio o el barco o la gran embarcación que vaya a ser para después ustedes llevar a cabo su trabajo sin que interfieran unas con otras. A ver, tendríamos que analizarlo. Podría estar el ferry dentro de puerto, de alguna forma terminando una operativa de entrada-salida de pasaje, y en ese momento, pues bueno, tienen una tensión. Ya digo que aquí serían desde tierra, las autoridades en tierra, los que deberían de decir, pero con nosotros es esa coordinación. Hemos evaluado previamente las circunstancias, coordinamos con tierra para poder acceder, para poder entrar en puerto y que de alguna forma nos puedan atender con la mayor celeridad posible. Y la última, Manuel, ¿están recibiendo presiones ustedes por parte de la alcaldesa de Mogán, como denuncia el sindicato, o de alguna otra autoridad para que no lleven los barcos, la salvamar, a determinados puertos? A ver, nosotros en el convenio que utilizamos, el convenio SAR, es muy claro, accedemos a ese puerto más cercano para realizar el desembarco y, bueno, en principio estamos accediendo, nos están recibiendo en tierra el preparar ese dispositivo, que ya decimos, depende de Policía Nacional, depende de Cruz Roja, depende de todas las autoridades en tierra y, en principio, pues bueno, estamos entrando sin ninguna incidencia. Gracias, Manuel. Buenos días. Muy buen día, hasta la próxima. Bueno, tenemos muchísimas cosas que contarles todavía. Hacemos una pausa y volvemos en un momento. Se acercan las elecciones argentinas, son el próximo domingo y los candidatos han llevado a cabo estos días los cierres de campaña. Hay uno que está dando especialmente que hablar, Javier Milei. Y ya ven un ejemplo de por qué. Entre gritos, al coro de Milei presidente, recibían a uno de los candidatos a la presidencia, el más histriónico, sin duda. Llega a las elecciones como el primero en las encuestas, además. En las primarias ganó en 16 de las 24 provincias del país. Entre sus propuestas de campaña está la liberación de armas, el cierre de ministerios o acabar con el Banco Central argentino. Acá puede ser. Bueno, este es uno de los candidatos que se presenta a las elecciones generales en Argentina, donde se va a definir quién será el presidente que sucederá a Alberto Fernández el día 10 de diciembre. Anabel Sánchez, Javier Milei y otros 4 candidatos que dan menos que hablar, pero se presentan también a la presidencia. Sí, recordemos que el pasado 13 de agosto se celebraban esas elecciones primarias en donde se decidieron a los 5 candidatos a la presidencia, entre ellos al que acabamos de ver, a Javier Milei, con su ideología ultraliberal. Es el líder del partido La Libertad Avanza, ganó en 16 de las 24 provincias del país. Entre sus propuestas está la liberación de las armas, acabar con el Banco Central y el cierre de ministros y servicios públicos. Otro de los candidatos es Sergio Massa, el actual ministro de Economía y líder del partido Unión por la Patria. Su ideología, el peronismo. Entre sus propuestas está equilibrar las cuentas del Estado, crear un FBI argentino y mejorar la educación y la sanidad pública. Otro de los 3 candidatos favoritos es Patricia Bullrich, del partido político Juntos por el Cambio, quien propone la ley de autonomía del Banco Central, una ley de protección a las inversiones y la simplificación de los trámites relacionados a la actividad y unificación del tipo de cambio. Los otros 2 candidatos, Miriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y Juan Schiaretti, del Partido Justicialista. El ganador o ganadora deberá obtener el 45% de los votos o el 40% de los votos, con 10 puntos de distancia del segundo más votado. De no ser así, los argentinos volverán a las urnas el 19 de noviembre para elegir entre los 2 candidatos más votados. Javier Milei, 52 años, economista, cierra la campaña ante 20.000 personas. Llega como favorito en las encuestas a la primera vuelta de las elecciones argentinas, que por cierto caen el día de su cumpleaños, 22 de octubre. ¡Que no nos voten porque no nos interesan! ¡Que se queden con el fracaso y la decadencia! Llega a la política hace 4 años, aunque su popularidad ha crecido de manera exponencial en redes sociales y como contertulio en programas de televisión. Sí,
Despacio. Propone una bajada masiva de impuestos, recortar lo público y acabar con la casta política. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Y dice financiar la demanda en vez de la oferta, es decir, acabar con la educación y la sanidad pública. Su propuesta inmediata, acabar con el Banco Central. Y con propuestas polémicas como la legalización de las drogas y de las armas y en contra del aborto. En el polo opuesto de la política y como segundo favorito en las encuestas, Sergio Massa, actual líder de la izquierda peronista y ministro de Economía. Llega reforzado por el miedo a la ultraderecha a pesar de las polémicas causas de corrupción de su partido y la fuerte inflación que azota al país. Propone mejorar los servicios públicos y que Argentina entre en la senda de la recuperación después de años difíciles y de la estabilidad. Se suma también a proponer en materia de seguridad. Vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí. Un FBI argentino. Tiene un papel difícil de mantener un gobierno peronista. Su partido ha gobernado 23 años de los 34 de democracia. Y como tercera vía Bullrich en una confluencia de centro-derecha, exministra del presidente Macri y que juega en las encuestas en el limbo con el segundo puesto que le permitiría llegar a una segunda vuelta. En el debate, dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Se colocó como la oposición al actual gobierno. La cuestión estará también en el apoyo de las fuerzas que no pasen a una previsible segunda vuelta el 19 de noviembre. Vamos a repasar cuáles son las posibilidades de cada uno y cómo se está viviendo en Argentina esta situación. Nos vamos hasta Buenos Aires. Gonzalo Báñez, de Artear Televisión, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y por el madrugón, Gonzalo. Oye, hay 5 candidatos, pero realmente 3 con opciones reales, ¿verdad? Exactamente, como bien marcaban en el inicio del informe, son Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, los 3 principales candidatos a quedarse con la presidencia aquí en Argentina, aunque se prevé que, se descuenta, mejor dicho, que Javier Milei estará de mínima en una segunda vuelta electoral. Hay que estar atentos si no alcanza la cantidad de votos válidos necesarios como para ganar las presidenciales en la primera vuelta, o sea, este domingo, y en caso de que haya una segunda vuelta, un balotaje, ver quién lo acompañará, si efectivamente es Sergio Massa, quien, como bien marcaban, marcha segundo en las encuestas, en los sondeos previos, o lo es Patricia Bullrich. Hay que recordar, aquí en la Argentina, como en tantos otros países del mundo, las encuestas le han errado y mucho en lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, las primarias que se celebraron en agosto, así que hay que evaluar y seguir muy de cerca lo que pueda llegar a pasar este domingo. Desde luego, las encuestas dirán lo que sea, pero si es por notoriedad, Gonzalo, está Milei desde luego llevándosela a todas, porque bueno, desde aquí le vemos una estética un poco curiosa, entre una estrella de rock y un orador desde luego imbatible. ¿Quién es Milei? Definitivamente, Javier Milei logró posicionarse después de las PASO, después de las elecciones primarias, como el candidato favorito y sostuvo ese perfil con un perfil, valga la redundancia, histriónico, con declaraciones muy polémicas, pero que en algún punto los analistas aquí en la Argentina le dieron como válido, básicamente porque logró impactar en el seno de la sociedad con conceptos que en algunos casos pueden ser difíciles de realizar, en un caso en un hipotético gobierno, como por ejemplo la dolarización, pero conceptos que calaron muy hondo en la sociedad y que lograron tener un impacto positivo para él y negativo para el resto de los aspirantes, sobre todo para el gobierno nacional. Ustedes mencionaron algunas cuestiones y algunas propuestas que Javier Milei planteó a lo largo de su campaña que son polémicas y que generaron mucho repudio, como por ejemplo es la venta de órganos, la privatización de la educación, donde en la Argentina la educación es pública y gratuita hace años, hace décadas, y tiene un excelente nivel. Él planteó la privatización de la educación, la aportación de armas y muchos otros elementos que generaron un repudio muy fuerte, pero al mismo tiempo lograron atraer a esa masa de la población argentina que está desencantada con la política, está desencantada con años de crisis económicas y ven en él una posibilidad de reformular todo el sistema. Claro, y eso es a lo que él apunta. Son recetas sencillas para problemas complicados, que es una de las más características, formas de venta
de los populistas, eso está claro. Pero enfrente, claro, tiene un exministro de Economía, Sergio Massa, que tiene sobre sí la losa de ser un poco el que estaba ahí cuando Argentina ha alcanzado ahora este nivel de crisis económica, ¿no? Muchos se preguntan cómo puede ser que el ministro de Economía de un país con 127% de inflación anual, con una inflación que no para de subir, con un dólar, un tipo de cambio que también se dispara y no tiene contención, pueda tener chances de ser electo presidente. Bueno, la respuesta es difícil de encontrar, tal vez la respuesta sea estamos en la Argentina. La realidad es que Sergio Massa, como bien vos decís, hace ya más de un año es el ministro de Economía. La economía está en una situación muy pero muy compleja y lo va a estar más después de las elecciones. Ahora hay como un limbo en el que el gobierno trató de cercar esa crisis económica, pero posiblemente después de las elecciones haya devaluación con el tipo de cambio, se vuelva a disparar la inflación. Estamos en una situación de déficit fiscal muy marcado, sin reservas internacionales, pero Sergio Massa logró en los últimos meses, después de las elecciones primarias, a través de un programa de dinero, de envío de dinero con programas de asistencias sociales, con subsidios, lo que aquí se conoció como el Plan Platita, volver a poner dinero en el bolsillo de la población para que esa población que estaba tan golpeada no se sintiese tan relegada. Entiendo. Y eso hizo que vuelva a avanzar un poco las encuestas y eso es lo que lo hace ahora colocarse como el hipotético segundo candidato para las elecciones del domingo. Plan Platita, la verdad es que se queda también bien clara la estrategia. Gonzalo, pues lo veremos el domingo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a seguir muy atentos desde aquí. Gracias, Gonza, por acompañarnos. Un abrazo. Un placer, Roberto, y así es. La incertidumbre también es muy grande, así que puede suceder cualquier cosa el domingo. Aquí estaremos. Desde luego. Bueno, esto en Argentina, pero en Venezuela siguen viéndose los efectos del acuerdo de la celebración de elecciones al que han llegado gobierno y oposición con el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Entre algunas de sus condiciones está la puesta en libertad de presos políticos. El exdiputado Juan Requesens y el periodista y coordinador político Roland Carreño ya están en libertad. Estoy un poco aturdido porque después de 3 años de tanta espera, tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela. Son sus primeras declaraciones tras abandonar la prisión. Este jueves fueron liberados además otros 3 presos políticos gracias al acuerdo electoral entre gobierno de Maduro y oposición y la condición impuesta por Estados Unidos para levantar el bloqueo. Maduro ya habla de nueva etapa en Venezuela. Hemos querido siempre relaciones de respeto en la diversidad. Cesen en sus odios contra el ideal bolivariano, contra el proyecto revolucionario, contra la Venezuela independiente y soberana. Cesen en sus odios. Y pide que termine la visión intervencionista de Estados Unidos sobre América Latina. El gobierno de Biden ha marcado un giro con respecto a la era de Trump y gracias a este acuerdo entre gobierno y oposición también levanta durante 6 meses las sanciones al petróleo, gas y oro venezolanos. Bueno, y la otra noticia del día está en la ventana, en la puerta de sus casas. Las temperaturas han bajado, las nubes han llegado por fin y en las últimas horas ha llovido con fundamento. Por fin podemos decir que el otoño ha llegado. Ha llovido con fuerza en las islas, pero sobre todo hemos visto lluvias torrenciales en la península, con calles anegadas de agua en Madrid, cortes en las comunicaciones y carreteras. Un agua agradecida, pese a todo, para paliar la sequía en toda España. En Canarias ha llovido en Tenerife y chaparrones también en Gran Canaria, muy bien recibidos después de semana de temperaturas extremas y olas de calor. El aire huele a húmedo por fin y corre el agua en algunos puntos de las islas. Enseguida les contamos si va a llover más aún. En Madrid, la borrascalín ha dejado precipitaciones históricas, 114 litros entre las 12 y las 8 de la tarde. Esto no sucedía desde hace un siglo.
Las fuertes lluvias y el viento provocan múltiples incidencias en Madrid, como esta caída de un árbol sobre 2 coches, calles anegadas de agua, cortes en varias líneas de metro y en el servicio de cercanías. La lluvia ha provocado en torno a 200 intervenciones de los bomberos, ninguna de gravedad. La mayor parte de las salidas por balsas de agua en la vía pública, entre ellas esta balsa de Getafe, que ha obligado a cortar por completo uno de los sentidos. También cortes por inundaciones en la vía en Fuenlabrada. Los servicios de emergencias en Madrid gestionaron casi 1000 expedientes solo este jueves. La estación meteorológica del Retiro acumuló 114 litros por metro cuadrado entre las 12 de la mañana y las 8 de la tarde. Ni los cubos eran suficientes para recoger el agua en el interior del Hospital Infanta Sofía. En Toledo, los vecinos más afectados fueron los de Talavera de la Reina por el viento y por la lluvia, que provocó inundaciones difíciles de achicar. Este fin de semana la lluvia no va a desistir, pero será con menos intensidad a la espera de una nueva borrasca el lunes, según la EMET. Mientras tanto, parques como el Retiro mantendrán las zonas balizadas. Emilia González, cuando una borrasca llega con nombre como esta hay que echarse a temblar, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, que como se suele decir, cuando el río suena es que agua lleva. Y Aline, con nombre propio, la primera nombrada por nuestro grupo, ya decíamos que iba a entrar con fuerza y así ha sido. Pero no solo en Madrid, a su paso ha ido barriendo buena parte de la geografía peninsular. En Andalucía, por ejemplo, más de 700 incidencias registradas hasta las 6 de la tarde. Hasta 119 litros cayeron ayer, por ejemplo, en Cádiz, en Almería. También ha sido una de las zonas más afectadas por las inundaciones y por las fuertes rachas de viento. Fíjate en esta palmera que vas a ver y vas a escuchar. Mira la trama. ¡Hostia! Se cayó la palmera. ¡Hala! ¡Se ha caído la palmera ya! Bueno, pues ella es María Luisa Maya, ha sido uno de los vídeos más viralizados por la forma de narrarlo. Afortunadamente no causó daños personales y aún Aline está dejando muchos avisos activados, incluso rojos por el oleaje en el Cantábrico y naranjas hacia Baleares, que también ha sufrido consecuencias por las rachas de viento hasta 100 kilómetros por hora en Mallorca. Y antes de Aline fue Babet, la que pasó por la península sin tantas consecuencias, pero sí para el Reino Unido, que fue la que la bautizó. Fíjense en cómo las olas provocaban el temporal que golpeaban esta plataforma petrolífera ubicada en el Mar del Norte, en Escocia. La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña ya había emitido un aviso por posibles efectos de la borrasca en ese país. Es el primer aviso rojo que se emite desde el 2002. La ciudad escocesa de Brechin ha quedado completamente incomunicada previa evacuación de sus 335 residentes. Y de Escocia nos venimos a Canarias, Roberto, porque aunque no es comparable, algo ha caído aquí también en Tenerife, ¿verdad, Elena Falcón? En esta isla, en Tenerife, las primeras lluvias del otoño han sido en las últimas horas constantes, serenas, pero no han parado. Por ejemplo, aquí en el municipio de La Laguna llovía a lo largo de toda la noche. Ello provocó retenciones, sobre todo a primera hora de la mañana, y también que se produjera algún accidente, pequeño accidente, con heridos leves, por ejemplo, en el túnel del Padre Ancheta, también en Añasa o el municipio de El Sausal. Como decimos, se trata de una lluvia esperada que había sido pronosticada por la Agencia Estatal de Meteorología, que nos avisa que a lo largo del día podría ya disiparse, si bien mañana sábado será una jornada de transición porque otro frente podría hacer acto de presencia este domingo. No han sido unas lluvias torrenciales que hayan provocado más problemas que esos pequeños golpes de tráfico, pero apelamos a la precaución, a la prudencia al volante, porque se producen en algunas ocasiones pequeños aquaplaning. También hay que resaltar que las temperaturas han bajado un poco, especialmente las máximas, que corre algo de viento y que los cielos están nubosos, si bien la niebla tampoco ha entorpecido el tráfico, que ha sido denso en los primeros minutos de la mañana. En esta jornada muchos o algunos llegaban tarde al trabajo. Es que hemos perdido casi la costumbre, ¿verdad? Y lluvia también en Gran Canaria, sobre todo a primera hora de la mañana. Vamos ahora al norte de esta isla para conocer la situación en estos momentos. Patricia Bosquet.
Llegan las lluvias por fin a Canarias después de un par de semanas padeciendo las altas temperaturas de la ola de calor que teníamos. Ahora ya por fin se nota que el agüita llega. Durante toda la madrugada en Gran Canaria ha estado lloviendo sin cesar. En el transcurso del día está siendo de manera más intermitente una llegada de lluvias que además viene acompañada de un descenso de las temperaturas. Las personas con las que nos hemos ido tropezando nos han ido contando que ya por fin están muy contentos de que esta agüita que es tan necesaria llegue al archipiélago. Guardamos la ropa de verano, empezamos a sacar la chaquetita y no nos desprendemos del paraguas, por lo menos hasta el domingo. Por lo tanto, primer frente del otoño, Emilia, ¿qué nos espera ahora? Bueno, pues ahora nos espera un segundo frente, pero ahora te lo cuento. Vamos con la imagen de satélite primero para ver dónde está exactamente ese frente, porque ya ha pasado. Bueno, las lluvias acumuladas hasta las 9 de la mañana son estas que tienen aquí. La mayor cantidad ha caído en el norte de Tenerife, en el Bailadero, 29,9 y 10,8, por ejemplo, en Teror. Pero es que ha regado hasta Lanzarote e incluso en La Graciosa. Como te decía, vamos a ver dónde está ahora ese frente, ese sistema frontal que ya ha pasado. Es este que tenemos aquí y que ahora lo que nos trae es intervalos nubosos de tipo bajo que se van a ir acumulando en la cara norte y que todavía podrían dejar alguna precipitación, pero no forman parte de ese sistema frontal. Para las próximas horas estamos muy pendientes de una nueva perturbación que se va a ir descolgando con núcleo cálido desde Azores hasta el Golfo de Cádiz, y esa perturbación probablemente nos vuelva a traer un segundo frente de cara al sábado por la noche o el domingo. De momento va a cambiar el viento y van a bajar ligeramente las temperaturas. La previsión es que llueva, sí, pero ¿cuándo? Vamos a ver el modelo de previsión de lluvia. Pues miren, desde esta noche va a seguir, pero por los restos que quedan del frente, pero ya mañana por la noche fíjense cómo de nuevo se abre el grifo y luego llegan esas precipitaciones, sobre todo al norte de las islas, con mayor relieve, aunque va a caer en todas, va a ser como lo ha hecho hasta ahora, de una forma serena en principio. Previsión para mañana sábado. En principio será una jornada de transición en la que pueden quedar restos de precipitaciones, sobre todo por la noche ya empezará a llegar algo en la isla de La Palma, viento del oeste moderado, situación marítima que se va a ir complicando, atención, mañana ya con olas de 3 metros y el domingo peor. Previsión del domingo, ahí ya sí te hemos significado esas precipitaciones, porque aunque va a llover durante la madrugada y un poco por la mañana, pero sí va a ser muy repartida en todas las islas, las más intensas al norte de las islas con mayor relieve, pero también va a caer algo en la isla de Lanzarote. Mucha precaución con el mar, ya hay aviso amarillo activado porque las olas por el norte podrían superar los 5 metros de altura, temperaturas similares y viento nuevamente de componente este. Bueno, pues esto es lo que nos espera para las próximas horas, Roberto. Muy bien, Emilia, nos vamos a despedir con música y de la buena, ¿eh? Venga. Por esto de que llega el fin de semana y de que los amantes de los Rolling Stones están de enhorabuena, seguro que tú eres una de ellos. Bueno, pues sí. La legendaria banda británica saca este viernes a la venta su primer disco de estudio en 18 años, Hackney Diamonds se llama. 12 canciones con mucho rock, pero también blues, incluso gospel. El álbum se cierra con la canción Rolling Stone Blues. Y atención también a los seguidores del Sheeran, porque el único concierto que dará en España será aquí en Canarias, concretamente en Tenerife. Es uno de los cantantes más populares del momento a nivel mundial y actuará en el Heliodoro Rodríguez López. Apunten la fecha, el 28 de junio del año que viene. Las entradas todavía no han salido a la venta. Por cierto, que esta canción hace referencia en concreto a la isla de Tenerife y a su mar. Así que con ella les dejamos. Volvemos el próximo lunes a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz fin de semana! Want you to know it's enough for me.